dar inicio, ¿eh? Para que todos estemos. Ya estamos en Facebook, doctora. Diría que el diplomático periodista, poeta Rubén Darío. Oh, pinos, oh, hermanos en tierra y ambiente. Yo os amo. Sois dulces, sois buenos, sois graves. Diríase un árbol que piensa y que siente. Mimado de aurora, poetas y aves. Hoy en el Día Mundial del Medio Ambiente agradecemos a todas las personas que se encuentran conectadas a través de Facebook Live del Congreso del Estado de Sinaloa. Saludamos a los alumnos que en estos momentos están en plataforma de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la carrera de Biología. Saludamos a todos los maestros, alumnos y a todos los servidores públicos que en estos momentos están conectados en la plataforma y a través de Facebook Live. Agradecemos al doctor Federico Páez Osuna por haber aceptado participar en esta videoconferencia intitulada Contaminación por plásticos y microplásticos en el medio ambiente, precisamente en el Día Mundial del Medio Ambiente. Muchas gracias, doctor, por haber aceptado participar y venir usted aquí a enseñarnos, a expresar las ideas de este tema tan interesante. También recordarles que este evento se realiza, pues, derivado del convenio marco de colaboración firmado entre el Colegio de Sinaloa y el Congreso del Estado de Sinaloa el 26 de noviembre del 2019. Es algunas de las actividades académicas, entre otras que tenemos como investigaciones relacionadas con el quehacer parlamentario. También un saludo cordial a la diputada Graciela Domínguez Nava, presidente de la Junta de Coordinación Política, la diputada Florimelda Félix León, la diputada Florimelda Félix, presidenta de la mesa directiva, y al ingeniero José Antonio Ríos Rojo, secretario general del Congreso del Estado, por siempre brindar las facilidades para que nosotros también podamos a través del instituto realizar estos eventos académicos y abrir ese abanico también entre el Poder Legislativo y la academia. Saludo al maestro Elmer Mendoza, presidente del Colegio de Sinaloa, a la licenciada Concepción Zelaya Valenzuela, secretaria general del Colegio de Sinaloa. También saludo a la licenciada Alma Cázares, que es ella la coordinadora del bufet estudiantil de la Universidad Autónoma de Occidente. Y agradecemos también, como siempre, a nuestro compañero licenciado Daniel Ramírez León. Él es el director de vinculación social del Congreso del Estado, por siempre apoyarnos a través de esta plataforma. Hoy le toca precisamente a nuestro compañero Omar estar al cargo de la plataforma. Muchas gracias por el apoyo para poder realizar y sacar adelante estos trabajos académicos y sobre todo con esta presencia, pues, de un ícono en este tema del medio ambiente, al doctor Federico Páez Osuna. Para ello me permitiré leer una pequeña síntesis de su amplio currículo, de su amplia hoja de vida o su currículum vitae. Es licenciado en Ingeniería Bioquímico con maestría y doctorado en Ciencias del Mar, en la especialidad de Oceanografía Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador titular C y profesor del posgrado en Ciencia del Mar del Instituto de Ciencias del Mar y Limitología de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde además se desempeñó como director. Desde 1981 trabaja como investigador y profesor definitivo de la Universidad Autónoma Nacional de México. Él ha impartido más de 75 cursos en diferentes instituciones en México. Ha sido director de tesis de maestrías, doctorados y licenciatura. Ha sido árbitro en revistas científicas nacionales e internacionales arbitradas e indexadas.
Es miembro de instituciones nacionales e internacionales orientados a la academia. Además, el doctor Páez es nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, donde participa desde el año de 1986. También tiene un gran número de reconocimientos nacionales e internacionales, donde destacan, por ejemplo, el Premio al Mérito Ecológico 2002 por el gobierno federal a través de la Semarnat, y que además fue entregado de manos del propio presidente de la República. Doctor, es para nosotros, la verdad, un honor que usted esté en estos momentos por dar inicio a esta videoconferencia de este tema tan interesante del medio ambiente. Tiene usted la palabra para disertar el tema, doctor. Adelante. A ver, ¿no lo escuchamos, Omar? Le estoy dando desmutear, pero tiene que aceptarlo él. Ok. Entonces, coméntale, por favor, para que... Sí. ¿Ahora sí me escuchan, Omar? Listo, ya lo escuchamos, doctor. Adelante. Muy bien. Bueno, lo que quiero decirles antes de comenzar en sí con la plática, con la conferencia, es que pues darles las gracias por esta oportunidad, por el espacio al Congreso del Estado, a todos y cada uno de los 40, me enteré que son 40 los diputados que forman el Congreso, que es la 63 legislatura actualmente. Y pues agradezco mucho a todos los que se han conectado, algunos alumnos, algunos amigos. Pues voy a tratar de sintetizar lo que se sabe y lo que no se sabe del tema de microplásticos y de plásticos. Es un tema muy amplio, un tema que se ha puesto, como quien dice, de moda en los últimos 3, 4 años, sobre todo el de microplásticos. El tema de plásticos tiene mucho más. Sabíamos algunas cosas de los plásticos desde la década de los 70s, 80s, pero en los últimos 4 años ha surgido esta inquietud por los microplásticos. Y sabemos algunas cosas, pero repito, son más las que no conocemos. Entonces, voy a permitirme auxiliar con algunas imágenes. Voy a partir de compartirles la pantalla. Vamos a ver si esto funciona. Aquí donde está compartir pantalla, vamos a elegir, a ver si ustedes están mirando la primera diapositiva que lleva el título de la plática. ¿Sí la ven, Omar? Sí la vemos. Muy bien. Bien, pues antes de entrar de lleno con los plásticos y microplásticos, primero quizás por ser el día hoy del medio ambiente, podríamos plantearnos cuáles son los grandes problemas ambientales del siglo XX y del siglo XXI, de lo que llevamos del siglo XXI. Y la mayoría de los colegas especialistas en el tema coinciden en que tenemos una lista de seis grandes retos ambientales. El primero de ellos es el cambio climático, con todo lo que conlleva. El problema del agua dulce, con sus implicaciones de deterioro de la calidad del agua y también la escasez del agua dulce. El otro que está relacionado con el cambio climático es la acidez de los océanos. El cuarto sería la hipoxia y la eutrofización que estamos experimentando en todos los cuerpos de agua prácticamente del mundo, o sea, en las aguas costeras y en las aguas también continentales. El quinto es el cambio de uso de suelo y el sexto es el de la contaminación. Yo creo que de estos 6 puntos, uno de los más viejos puntos que ha sido un problema para la humanidad ha sido el problema de la contaminación. Y ahorita estamos en algo que le llamamos la segunda generación de contaminantes, donde han aparecido cosas diferentes en estos últimos 10 o 15 años. Me refiero a los nanometales, me refiero a los desechos electrónicos y me refiero desde luego a los microplásticos.
Entonces, estamos pues en un mundo que por buenas o por malas razones hemos terminado con estos tres grandes problemas que preocupan en diferente grado a autoridades, a todos nosotros, los seres humanos. Y bueno, yo puse del lado derecho de la diapositiva la palabra desempeño ambiental. El desempeño ambiental es qué estamos haciendo en cada país o como personas individualmente sobre el cuidado del medio ambiente. Y yo quisiera enfatizar en un punto nada más. Lo puse ahí para que no se me escapara platicarles que el desempeño ambiental en el mundo es muy heterogéneo. Y esto es un factor que me parece a mí muy importante que perdemos de vista. El desempeño ambiental que tiene un ciudadano en Estados Unidos promedio contra un ciudadano en África o en la India o en nuestro país es muy distinto respecto a los diferentes contaminantes. Y bueno, lo que hay que decir es que ese desempeño ambiental es tremendamente inequitativo respecto a lo que producimos de gases de efecto invernadero, respecto al uso de plásticos, a lo que ustedes quieran, a los desechos nitrogenados. Podemos hacer una grande lista y nos vamos a dar cuenta que este desempeño ambiental es terriblemente o tremendamente desigual entre individuos y entre países. En la siguiente diapositiva yo planteé una pregunta. ¿Cuál ha sido la invención más importante de los últimos tiempos? Y bueno, cada uno de nosotros pudiéramos dar como razón que lo más importante han sido los robots, la robótica, las computadoras, los teléfonos celulares, las televisiones, los cohetes, los vuelos o los coches que se manejan solitos, autónomos. O tenemos los cajeros automáticos. Esto si lo vemos como cosas que nos llaman la atención es muy cierto. Sin embargo, cuando volteamos a ver la siguiente diapositiva y nos preguntamos lo que está detrás de esas invenciones, tendríamos que preguntarnos cuáles son los materiales que han transformado a la civilización nuestra, a la que le llamamos moderna, y lo puse en entrecomillado. Nosotros tenemos que por el material que más se ha producido en el mundo, en la raza humana, tenemos en primer lugar al concreto, al cemento, al hormigón, con más o menos 4.200 millones de toneladas métricas. A eso le sigue el acero, con 1.800 millones de toneladas métricas cada año. Son promedios de los últimos 3 o 5 años. Y en tercer lugar, tenemos los plásticos, con algo así como 370, 390 millones de toneladas métricas. En cuarto lugar aparece los fertilizantes sintéticos. Entonces, finalmente, si nosotros asociamos el gran uso que estamos haciendo de estos materiales, pues después del cemento y del acero tenemos que los plásticos están en tercer lugar como es de los materiales más utilizados. Y bueno, si queremos hablar de los antecedentes de los plásticos, nos tendríamos que remontar al siglo XIX, por allá en 1845. Hubo un accidente de cocina que cambió y abrió la puerta a los polímeros llamados plásticos. Un investigador por ahí en los anales de la historia, de apellido Chombein, hacía experimentos en el laboratorio, pero luego se los llevaba a su casa, nomás que la esposa se los tenía prohibido hacerlos. Sin embargo, él, como todo buen marido, de repente se iba a la cocina y hacía algunas cosas. En una de esas lo cachó la esposa, lo encontró que estaba haciendo este experimento y se le derramó un poco de ácido nítrico y ácido sulfúrico. Y venía la esposa y entonces con una tela de algodón empezó a tallar, a tratar de quitar rápidamente el ácido sulfúrico y el ácido nítrico. Y de esa manera él se dio cuenta que se formaba un nuevo material. Ese material se le llamó algodón pólvora o nitrato de celulosa. Entonces, gracias a ese accidente, que ahí quedó, simplemente se escribió, pero ahí quedó, se puede decir que ahí se hizo el primer plástico semisintético. Aunque tuvieron que pasar unos 20 años más,
en que aparece Alexander Parkes, un inglés, este no era alemán, y creó la parquesina, que combinó la nitrocelulosa, la que se produjo en el accidente, con alcanfor. Y él hizo lo que es el primer plástico reconocido semisintético en 1865. Aparece una placa en Inglaterra, en Londres, en donde se le reconoce a este personaje por ser el primer creador o inventor, vamos a decir, del primer plástico semisintético. Pasaron casi 45 años y aparece por fin el primer plástico 100% sintético. Este es creado por un belga, Leo Baekeland, en 1909. Pues él marca con la baquelita, así le puso, por su apellido Baekeland le puso baquelita, marcó lo que era la era de los plásticos. Entonces, en realidad, esto que les presento yo en la imagen es una portada del Time. Este hombre se volvió millonario, por cierto, se fue a vivir a Estados Unidos. Este químico o fisicoquímico daba clases de fisicoquímica en Bélgica. Hizo esta creación y gracias a eso, bueno, se hizo este invento y ahí quedó. Hay que recordar que pasaron varios años después para que se disparara lo que es la era de los plásticos que conocimos ahora. Pero antes de entrar de lleno con lo que nos preocupa de los plásticos, sería interesante recordarnos todos que los plásticos implican muchos beneficios, importantes beneficios que a veces no los valoramos o no los percibimos. Fíjense ustedes en esta imagen que les paso. Nosotros tenemos que, pues, si vemos nuestra casa, la oficina, los hospitales, las calles y la ropa que llevamos puesta, nosotros vamos a encontrar materiales de plástico. Las partes cada vez más de los vehículos llevan partes de plástico, los dispositivos tecnológicos, esta computadora que me permite comunicarme con ustedes, muchas partes de ellas son metálicas, pero otras son de plástico. Y pues en los últimos años en medicina se han producido materiales que han permitido regenerar tejidos vivos, reconstruir defectos maxilofaciales, etcétera, etcétera. Entonces, los plásticos hay que voltearlos a ver también por esto, por todo lo que implica de beneficios que nos dan y nos brindan. Yo no me quiero imaginar una casa de nosotros si de repente elimináramos al 100% los plásticos. Nos quedamos hasta con una buena parte sin techo. Nos quedamos con muchos equipos y materiales que tenemos a la mano y no los pudiéramos manejar. Entonces, ojo con este detalle que a veces se nos escapa cuando juzgamos totalmente a los plásticos. Enseguida les paso una diapositiva, simplemente hablar de qué tanto conocimiento, qué tantos artículos científicos o documentos se han escrito sobre los plásticos. Hasta la semana pasada que hice una búsqueda, estaban registrados algo así como en Scopus como 775,000 artículos. Es una gran cantidad. Y de estos artículos hay una gráfica del lado derecho, no sé si ustedes la ven bien, pero que se comienza a disparar en la década de los 50. Y en realidad el mayor conocimiento que se ha generado de los plásticos pues ha sido en los últimos 10 o 20 años, con todas estas aplicaciones que estábamos comentando. Y cuando vemos qué países generan más conocimiento y están publicando más, van a ver ustedes en esta diapositiva que tenemos a la cabeza a Estados Unidos, a China, a Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, etcétera. O sea, ahí están los países que todos sabemos que invierten más en ciencia y en tecnología y que, bueno, están publicando más trabajos sus científicos y sus expertos. En México no estamos en cero, estamos contribuyendo en ese bonche de 775,000 artículos. México tiene registrados algo así como 3,300 artículos, que significan como el 0.4% de los artículos a nivel mundial. ¿En qué han sido en qué temas o áreas del conocimiento se están publicando estos trabajos? Bueno, sobre todo las ingenierías se llevan casi el 26%. Luego la ciencia de los materiales, un 21 o 22%. Y luego entra la medicina, la física, la astronomía, etcétera. Pero luego vienen los microplásticos. Los microplásticos es diferente. A diferencia de los 775,000 artículos publicados,
En microplásticos apenas tenemos unos 3,000 artículos. O sea, es nuevo el conocimiento, es de los últimos, prácticamente los últimos 5 años. No fue sino hasta en el 2014 que se empezó a investigar y a estudiar con más detalle este tema de los microplásticos. ¿Por qué? Porque simplemente no se conocían los microplásticos hace unos años. Y otra vez aparecen los países que más están generando conocimiento. Está China, está Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Italia, España. Bien. Antes de entrar en sí con los plásticos, pues yo quisiera un poquito que recordáramos lo que es la basura. Todos la hemos visto. Aquí yo les puse una imagen en un camellón de lo que es la basura que las personas sacan para que se las lleven los que la recogen. Y bueno, también del lado derecho aparece una imagen con la basura en un canal de aquí de Mazatlán muy conocido, que es el Infiernillo. La basura implica... la generamos todos, pero implica varios problemas. El qué hacer con ella, para empezar. Y luego cuantificarla, identificar los materiales que lleva. Pero el más importante de estos es su destino final y su persistencia, o sea, la persistencia de los materiales. Y ahí es donde entran los plásticos. En esta pastel que les estoy poniendo, aparece una rebanada muy grande que es casi el 50%, que es materia orgánica. Y los plásticos aparecen con un 7%. Así se veía la basura hace 30 o 50 años. Esto ya no es así. Ahora si nosotros vemos la basura y nos podemos hacer pesarla y verla, vamos a encontrar que los plásticos alcanzan entre el 60 y el 80% de la basura acuática y también de la basura de nuestro hogar. Esa basura que sacamos todos los días pues lleva partes de plástico. Y bueno, esto ha cambiado con los años, ha cambiado con nuestra vida diaria. ¿De qué depende la basura que generamos? Del nivel de vida, de la actividad que desarrollamos, del clima, de la tradición y desde luego de la educación ambiental. ¿Qué sucede con los plásticos cuando estos quedan en algún lado en el medio ambiente, en algún ecosistema, en el agua o si quedan encima en los suelos? Pues que estos plásticos, como sucede con otros materiales, se van descomponiendo y a veces coloquialmente decimos que se desaparecen. Es válido decirlo coloquialmente, pero estrictamente no desaparecen, más bien se transforman en otra cosa. Aquí aparecen números en el internet de los años que han estimado que puede durar una botella de plástico, hasta 450 años, ¿no? En cambio, el periódico, pues, duraría unas 6 semanas. Entonces, en los cursos de química, en donde hablamos de los contaminantes, nosotros clasificamos a los materiales con estas 3 clases. Como materiales altamente persistentes, donde entran desde luego los productos del plástico y los plásticos mismos, pues que tardan más de 3 años en descomponerse o en desaparecer, entre comillas. Pero luego tenemos materiales moderadamente persistentes, como las latas de acero, las fibras naturales de algodón, de seda, de lino, que tardan entre 1 y 3 años. Y tenemos los materiales que van en la basura de baja persistencia, como es el papel, los alimentos y los desperdicios vegetales. ¿Cuántos tipos de plásticos hay? Muchísimos. Es un número muy grande. Pero los más importantes o los más frecuentes o comunes que nos vamos a encontrar en realidad son 7 tipos de plásticos. Aquí aparecen los códigos abreviados. Está primero el tereftalato de polietileno, que se abrevia como el PET, todos lo conocemos como el PET. Está el polietileno de alta densidad, HDPE por la abreviatura en inglés. Está el PVC, así lo conocemos como PVC, policloruro de vinilo, el polietileno de baja densidad, LDPE. Está el polipropileno o PPP. Está el poliestireno, del cual se hacen todos estos vasos desechables, se hacen las hieleras, etcétera, que es PS. Y luego entra una categoría que se llama 7 o de otros plásticos. En otros plásticos aparece una lista muy larga donde están las fibras de las cuales se hacen los vestidos, los pantalones, etcétera. Pero también está el policarbonato y están los acrílicos y el nylon. En la siguiente diapositiva vuelven a aparecer los materiales y simplemente
pues yo señalo algunos ejemplos donde se ve para qué se usan en nuestra vida rutinaria. Ahí los tenemos, todos los conocemos. Y algunos les puse que sí tienen BPA y otros no tienen BPA. El BPA es una molécula que aparece del lado derecho en la imagen, que no son más que dos fenoles unidos, o sea, son dos anillos bencénicos unidos por un carbono y dos grupos metilo. Este BPA o este bisfenol se utiliza pues para darle cierta característica a los plásticos. Y nos vamos a encontrar pues que algunas resinas epóxicas y el policarbonato pues sí lo contienen, también el PVC. Vamos a verlo más adelante porque esto le da cierta toxicidad a los plásticos muy característica. En la siguiente diapositiva pues aparece más o menos una gráfica que nos muestra desde el 56 hasta el 2014 y yo le puse una raya de lo que puede ser el 2019 de la producción de plásticos a nivel mundial. Como lo dije hace rato, ahorita probablemente andamos muy cerca ya de los 400 millones de toneladas métricas. Y el otro dato importante o interesante, que sería cosa de mucho tiempo invertirlo, pero rápido les diré, es que tanto empleamos de plástico por cápita. Yo dije hace rato, es muy diferente el desempeño ambiental entre las naciones y entre los individuos. Pero, por ejemplo, los países más desarrollados, más ricos, Estados Unidos y los países europeos, están utilizando en promedio más o menos 150 kilogramos por año por cápita, por persona. Mientras que los países en desarrollo donde estamos nosotros y los asiáticos, estamos entre los 30 y los 60. México anda, el último dato que vi en el 2018 me parece, andábamos en 48 kilos de plástico por año por cápita. Ahorita debemos de estar sobre los 50 kilogramos. Bueno, hice un ejercicio que se los quiero compartir, pero antes de explicarlo, primero les digo lo que es la vida útil o vida media útil de un plástico. ¿Qué es eso? Pues es simplemente el tiempo que se puede utilizar para lo que fue hecho ese plástico. Si hablo de una bolsa de envolver, pues el tiempo que se utiliza la bolsa de envolver en lo que se tiene en el anaquel y lo que nos lo llevamos a casa y lo desechamos, es de unos cuantos días o unas horas incluso. No llega ni al mes. Y bueno, esa es la vida útil. En cambio, hay materiales que podemos meter en el techo de un vaciado de una casa que puede durar 30 o 50 años ese plástico. Entonces es muy diferente. Bueno, aquí presento yo datos aproximados. Son aproximados porque los datos de China son muy difíciles de obtener, pero más o menos hice un ejercicio en donde, por ejemplo, los envases y embalaje, todo lo que son embalajes y envases, para el año 2018 se estima que mundialmente se generaron 161 millones de toneladas. Es lo que ustedes ven en esta diapositiva, con algunas personas por ahí tratando de reciclar algo. En la construcción utilizamos 72 millones de toneladas, pero en la construcción, repito, la vida útil es como de 35 años, a diferencia de los envases. Lo que llevamos puesto, cada vez cuesta más trabajo encontrar camisas para mí de algodón. Hay de algodón, pero mezcladas con fibras, ¿sí? O sea, con rayón, con poliéster, nylon, etcétera. Y lo que sucede ahorita está pasando también no solo para mí con las camisas, seguramente los vestidos que ustedes usan llevan muchas de estas fibras. Sobre todo el poliéster es muy común. Aproximadamente a nivel mundial nos quemamos algo así en textiles de plástico como 65 millones de toneladas a nivel mundial. El problema está ocurriendo que esta ropa dura en promedio un poco menos de 5 años, ¿sí? En el caso mío no, bueno, yo tengo ropa ahí que pues con ella ya tengo 10 o 15 años, pero sí, últimamente algunas camisas parece que parecen no muy reutilizables después de 3 o 5 años, ¿no? Cuando las vas lavando van perdiendo el color, etcétera. Y son los plásticos que llevan metidos y que se empiezan a transformar en microplásticos, que es lo que vamos a ver enseguida. Luego tenemos otros usos. Hay una lista muy larga de otros usos, pero uno de ellos es el uso agrícola. Dentro del uso agrícola y otros más aparece algo así como 52 millones de toneladas y que tiene una vida media que anda más o menos en 5 años. Luego tenemos los 30 millones de toneladas de plásticos que se aplican para el transporte.
Si vamos en el metro de París o el metro de México, allí en el transporte hay partes de plástico y más o menos se estima que a nivel mundial en el 2018 consumimos 30 millones de toneladas, pero estos tienen una vida media de 13 años. Luego está el sector eléctrico. Acuérdense que el cobre que va en el hilo va recubierto con un material de plástico. Entonces ahí también tenemos algo así como 19 millones de toneladas. Y este tiene una vida útil aproximada de 8 años. Bueno, si nosotros juntamos este ejercicio que acabo de hacer y lo convertimos en porcentaje en un 100%, vamos a ver nosotros que aquellos plásticos donde están envases y embalaje y tenemos el textil, si lo sumamos nos da más del 50%, nos da el 56.7%. ¿Qué significa esto? Que el consumo de plásticos de menos de 5 años es más de la mitad. Y ese es uno de los grandes problemas que nos está afectando a nivel mundial con los plásticos y los microplásticos. Que más de la mitad del plástico que producimos se convierte en residuo en menos de 5 años. O sea, tiene aplicaciones de muy corto tiempo este tipo de plásticos. Y bueno, hace unos 2 años, 3 colegas de la Universidad de California se preguntaron cuánto plástico hemos generado, ¿sí? ¿Y a dónde va a terminar? Bien, hasta el año del 2017 y desde 1950 habíamos producido 8.300 millones de toneladas métricas, ¿sí? De las cuales se estimó por este estudio que el 30% seguía en uso. El resto, el 70%, está diseminado en el medio ambiente. ¿Dónde se encuentra? De ese 70% se recicla solo el 9% a nivel mundial. Se incinera el 12% y el 79% de ese 70% que dije que estaba en el medio ambiente está disperso en las aguas, está disperso en los suelos, etcétera, etcétera. Lo tenemos nosotros mismos, una parte de nuestro cuerpo incluso. Bueno, para explicarme un poco más cómo se mueve y dónde queda este material, primero déjenme decirles que la densidad del agua de mar, más o menos entre los 15 y 25 grados centígrados, es de 1.025. Pues tenemos que algunos plásticos, como el poliestireno, el PET y el PVC, tienen densidades por arriba de la del agua de mar. En cambio, los polietilenos, el polipropileno, tienen densidades por debajo de la del agua de mar. ¿Qué va a suceder con estos materiales cuando llegan al mar o llegan a los ríos? Pues que parte de ellos van a quedar flotando y otros van a quedar en el fondo, por esto que acabo de decir. Ahorita se estima que llegan aproximadamente 8 millones de toneladas de plástico a los océanos. Enseguida les paso a ustedes el patrón mundial de las corrientes superficiales del océano mundial. Aquí pueden ver ustedes el Atlántico con 2 grandes remolinos y el Pacífico con 3 enormes remolinos o giros. Vean ustedes que en el Pacífico Norte, cerca de Estados Unidos y de México, tenemos un remolino ahí muy importante que está formado por varias corrientes que convergen ahí. Y pues adivinen dónde se encuentran estas islas de plástico que llamaron la atención cuando fueron descubiertas. Ahí se encuentran en los remolinos, precisamente. Esto que ven ustedes es la isla de plástico del Pacífico, que es del tamaño casi de México. Se estima que tiene unas 1.800 piezas de plástico. Algo así como 80,000 toneladas de plástico son las que se encuentran ahí flotando, ¿no? Los efectos biológicos del plástico que son conocidos desde los años 70, 80 son clásicamente el bloqueo de los canales alimenticios y el enmayamiento. Esta imagen que ven ustedes de la tortuga, estos datos que nos brinda Greenpeace, pues hay muchos ejemplos en la literatura científica de cómo las aves, los peces, incluso las larvas de los peces, se les han encontrado restos de PS, o sea, de poliestireno, de polipropileno, etcétera, prácticamente de todos los plásticos. En esta imagen van a ver ustedes que hablamos de plásticos y hablamos ahora sí de microplásticos. ¿Los microplásticos qué son?
son estos remanentes que quedan cuando desaparece el macroplástico. Una botella que está flotando, poco a poco va a ir desapareciendo. Y nosotros decimos coloquialmente que desaparece, pero en realidad lo que está pasando es que se está fragmentando parte del plástico de esa botella. Y fíjense ustedes lo que pasa en esta lámina. Yo veo una serie de puntos pequeños, medianos, con microplásticos. O sea, son partículas más pequeñas del plástico. Y estas se quedan flotando unas, pero otras se van a ir al fondo, dependiendo otra vez de cuál plástico es el que estamos nosotros, con qué densidad poniendo ahí. Pero aquí hablamos también de microplásticos primarios. ¿Cuáles son los primarios? Son los que llegan a los ríos, a los lagos y a los mares, pero que ya van desde el continente, ya van hechos microplásticos. Sí los hay y ahorita los vamos a ver. Entonces, ¿qué es un microplástico? Pues es un material que resulta de la fragmentación de los plásticos. No sé si se alcanzan a ver en un dedo, la yema del dedo de una persona, en donde se ven estos materiales. Vean ustedes ahí que se ven partículas de color verde, bonitas, se ven muy esféricas, unas bolitas. Y luego se ven otras partículas más bien amorfas, pero de color blanco. Pues en eso termina el material, lo que es una botella, lo que es un poliestireno, una hielera, etcétera. En esto va a terminar al final, pero va a tener que transcurrir un tiempo para que se fragmente. Y bueno, ya hace unos 5 o 10 años, la NOAA le llamó microplásticos a todas estas partículas, pero que son menores a 5 milímetros. Eso hizo la NOAA. El GESAM, por su lado, en 2015 propuso una clasificación un poco más detallada, en donde le llamó macroplásticos aquellos que están por arriba de 2,5 centímetros, mesoplásticos aquellos que van de 0.1 a 2,5 centímetros, y le llamó microplásticos aquellos que van de 1 a 1000 micrómetros. Entonces, para el GESAM son aquellos que están entre 1 y 1000 micras, y para la NOAA son abajo de 5 milímetros. Pero también aquí hay algo muy importante. Hay unas partículas que apenas se están estudiando en estos últimos 2 o 3 años. Son los llamados nanoplásticos. Los nanoplásticos, fíjense cuánto miden. Miden menos de 1 micra. ¿Sí? Bien, yo aquí puse en esta diapositiva que la belleza tiene un costo ambiental. ¿A qué me refiero? Pues a que los microplásticos primarios llevan como base muchos materiales del cuidado de la belleza personal o del cuidado personal, llevan exfoliantes. Es un material que sirve para que funcionen mejor las cremas cuando se aplican. No lo sé si los lápiz labiales lo llevan o no, pero sí los exfoliantes son muy comunes en muchas cremas y productos de belleza. Y bueno, hay un estudio que se hizo en la Unión Europea y, por ejemplo, en la Unión Europea se estima que por persona al día utiliza 2,5 miligramos de microplásticos, de estas microbolas o microesferas que van en el exfoliante, ¿no? Para el cuidado de la belleza. Pero bueno, ahí están, llegan estos materiales, quedan en los suelos, llueve, se transportan a los ríos y los ríos los llevan a los mares. Entonces, estos microplásticos primarios que surgen de estos productos de belleza, ahí están, ahí los tenemos. Sin embargo, los más abundantes son los microplásticos secundarios, o sea, los que resultan pues de todos estos materiales que utilizamos y sobre todo los de un solo uso que llamamos coloquialmente, ¿no? Y principalmente tenemos los de uso agrícola y las fibras textiles, son los que se están encontrando más en los estudios hechos en estos últimos 3 años. ¿Por qué preocupan los plásticos más allá del enmayamiento y de la ingestión? Pues porque ellos tienen presentes, sobre todo los microplásticos, van a tener algo que nosotros les llamamos los COPS o compuestos orgánicos persistentes. Estos compuestos orgánicos persistentes que ya están en el ambiente sueltos, que les llamamos organoclorados, organofosforados, PCBs, dioxinas, pueden ser capturados por los microplásticos. Entonces, esto es algo que estamos especulando que puede ocurrir. Todavía no hay trabajos contundentes que nos demuestren que así es, pero esta es una gran preocupación. ¿Por qué? Porque van a funcionar como esponjas estas partículas pequeñas y van a capturar estos tóxicos. El otro sí es un hecho, son los aditivos que traen los distintos plásticos. Estos plásticos
para que funcionen bien, para que duren más, para que tengan cierta consistencia y funcionen para lo que queremos, se les agregan compuestos orgánicos. Se les agrega bisfenol A, la molécula que aparece al lado derecho abajo, o se le agregan otros compuestos que se llaman ftalatos con F, ftalatos. Uno de los más usados es el llamado DEHP. El DHP es muy usual, es muy común, lo vamos a encontrar mucho, y pues es una molécula con anillos bencénicos y un oxígeno que la une, ¿no? Entonces, el otro factor que preocupa de los microplásticos es que pueden quedar residuos de monómeros. Entre ellos tenemos el poliestireno, que puede contener hasta un 0.6% de estireno, y también, pues desde luego, es un tóxico. Los COPs, rápidamente diría nada más que los pueden capturar los microplásticos, pues son tóxicos o muy tóxicos, recorren grandes distancias, se acumulan en el organismo y son persistentes en el medio ambiente. ¿Qué pasa con algunos estudios que se han hecho, por ejemplo, con el bisfenol A? Pues han encontrado en ratones, sobre todo, este tipo de problemas. Alteración de la espermatogénesis, o sea, afectan la fertilidad masculina. Provocan cambios en la maduración de ovocitos, ovarios poliquísticos, abortos y partos prematuros. Provocan problemas en el comportamiento, feminización de los machos, agresividad, problemas de aprendizaje, etc. Enfermedades cardíacas, hipertensión. Afecta a los tiroides, esto se ha visto en anfibios, que inhibe la metamorfosis, y hay efectos carcinogénicos también. Entonces, en esta diapositiva, pues yo simplemente lo que hice fue una lista de estos efectos tremendos que provoca el bisfenol A, que está presente, repito, no en todos los plásticos, está en algunos plásticos. Y bueno, a ese propósito yo puse aquí los títulos de un par de artículos que escribió un colega de ahí de Culiacán, el doctor Alberto Kausuke, en donde nos dice que en el 2018 con este artículo, que sigues de gordo, ansioso y enfermo, el bisfenol A puede ser tu nuevo pretexto. O sea, puede ser eso. El otro es que los hombres sinaloenses aman los senos. Es un artículo del 12 de enero del 2020. Nos habla esencialmente de esto el colega, pero lo hace de una manera, vamos a decir, algo divertida, ¿no? Y bueno, rápidamente les contaré de un estudio a propósito del BPA o del bisfenol A. ¿Por qué? Porque se utiliza en las latas. En las latas, ustedes ven que por dentro trae una resina que brilla mucho, se ve hasta bonita como un espejo. Y esa resina pues ayuda a que el producto no reaccione con la lata. Entonces va una resina epóxica que ayuda, pero esa resina epóxica lleva BPA. Sin embargo, este estudio y otros estudios que han hecho otros colegas pues han demostrado que los niveles de exposición para los humanos, teóricamente, no debería de haber un solo problema. Pero bueno, ahí está la situación. Esto ha sido motivo de controversias. Y bueno, los señores que defienden, sobre todo los toxicólogos de los Estados Unidos y que defienden al sector, pues nos hablan de que las dosis a las que se expone un humano que consume alimentos de latas, de todos modos, tendría que consumir algo así como 500 libras, o sea, una gran cantidad para que rebasara los niveles que le podrían provocar problemas, ¿no? Rápido, ya para terminar, les diré que hay trabajos de los últimos 3 años sobre la presencia de los residuos de los plásticos en los mares. Hay residuos en las hortalizas que se producen con invernaderos de plástico. Hay estudios de colegas chinos, sobre todo, de muchos trabajos, microplásticos en los ríos. Tenemos también la presencia de microplásticos en las costas, aquí un trabajo para variar de China, en donde lo que más se encontró son restos de la ropa, sobre todo de poliéster, de rayón y de acrílico. Tenemos también en larvas de peces. También, desde luego, los lodos municipales no son la excepción. Hasta ahorita, en todos los sólidos o lodos municipales del mundo donde se han hecho estudios, en 12 países, se encontró que están presentes los microplásticos. Por cada kilo de lodo se encontraron algo así como 2.800 partículas de microplásticos. El otro aspecto que está indicando este tipo de estudios es que
se puede decir que los plásticos son casi o son 100% omnipresentes y pueden ser una amenaza, son una amenaza para la salud humana. Entonces, repito, estos trabajos que les estoy mostrando, algunos son del 2020, otros son del 2018, 2019. Son cosas muy nuevas que estamos aprendiendo de los microplásticos. A la conclusión que se puede llegar luego de revisar parte de este material es que los tenemos en todos lados. Prácticamente ahorita, cada estudio que se está haciendo en diferentes partes, nos estamos encontrando que están presentes los microplásticos. Sobre los efectos, hay bien poco, muy pocos trabajos hay al respecto. Hay un trabajo en insectos en ríos que han encontrado que sí afectan los microplásticos. Luego tenemos el caso también en ratones a nivel laboratorio. En peces también a nivel laboratorio se han visto los efectos del poliestireno. ¿Sí? Ha sido uno de los más estudiados, el poliestireno, por cierto. Y bueno, en un review pues se concluye lo siguiente. La preocupación mayor llega con los llamados, no con los microplásticos, sino los que están más abajo, los que están debajo de los nanoplásticos, debajo de una micra. ¿Por qué? Porque los pocos trabajos han mostrado que estos nanoplásticos parece que pueden ser capaces de cruzar barreras biológicas. Se les ha detectado en el cerebro, en el sistema circulatorio, en el hígado de animales estudiados. Pero repito, pocos estudios hay. Pero bueno, la cosa va más allá. Tenemos que pensar en los seres humanos también. Y bueno, desde luego, estamos con algo de especulación, pero todo indica que los tenemos también presentes los seres humanos. ¿Por dónde entran principalmente al ser humano? Bueno, las rutas de exposición principales es oral, por los productos que consumimos. La sal de mesa es uno de los que contiene más microplásticos. El agua que tomamos y también por inhalación y a través de la piel. Son las principales rutas por las cuales van a entrar. ¿Qué mecanismos tóxicos van a provocar? Bueno, estrés oxidativo, inflamación y desórdenes metabólicos. En otro review que tuve oportunidad de estar revisando, encontramos pues que van a llegar estos nanoplásticos y microplásticos por esas tres rutas, por la ingestión, la inhalación y a través de la piel, y van a provocar inflamación siempre. Y entre las cosas que está preocupando a los científicos que estudian este asunto, está pues que esto puede provocar cáncer y esto puede provocar problemas de circulación y de translocación cromosómica. Encontramos pocos trabajos. Aquí hay un trabajo que se hizo con humanos sobre el problema del poliestireno en personas que se expusieron a poliestireno, cómo les daña el pulmón. Claramente hay evidencia de que hay problemas con algunas proteínas del pulmón y que puede luego provocar disfunción de la barrera del pulmón, ¿no? Provocando una enfermedad obstructiva del pulmón crónica, ¿no? Entonces, en resumen, los plásticos llegan al ser humano también a través de la ropa, simplemente, los medicamentos, el polvo que respiramos, los cosméticos y los alimentos. Y bueno, esto va a entrar por ingestión, por inhalación y dérmicamente. A la derecha aparecen, reitero, los efectos que nos pueden provocar. Yo cerraría con esto, solamente diciéndoles que estamos empezando un grupo de colegas, estamos trabajando con la doctora Carolina Ruiz Fernández, con algunos colegas jóvenes postdoc, aquí en Sinaloa ya los microplásticos, y tenemos buenas y malas noticias al respecto. La buena noticia es que sí encontramos microplásticos. La mala noticia es que sí los encontramos. La buena es que los números de microplásticos, al menos en el sur de Sinaloa, es que son todavía bajos si los comparamos, por ejemplo, con las playas de otras partes del mundo. Pero sí, aquí los tenemos en las playas de Mazatlán. Están presentes ahí los microplásticos en concentraciones bajas, pero sí están presentes. Con eso me gustaría cerrar y estar abierto a cualquier comentario y pregunta. Muchas gracias, doctor Federico Páez Osuna.
La verdad, majestuosa su disertación. Qué aprendizaje, en el caso mío, qué aprendizaje sobre ese tema tan interesante que no, en el caso mío no sabía que vivía y comía plástico, ¿no? Entonces, es un tema que nos deja mucha reflexión y también la forma de concientizar también a la humanidad en ese sentido, ¿no? La necesidad también de que también se ocupa para ciertas cosas es importante también el plástico y todo lo que usted acaba de mencionar. Muchas gracias, doctor. De nueva cuenta, una reverencia, la verdad, esa gran dedicación que tiene usted en este tema tan interesante que impacta pues al medio ambiente, a la humanidad y a todos los seres vivos en nuestro planeta. Siguiendo con el orden del día del programa, entraremos a la fase de preguntas y respuestas. Y bueno, le cediré el uso de la voz a la licenciada Concepción Zelaya para que sea ella la que conduzca esta fase de pregunta y respuesta. Adelante, licenciada. Muchas gracias, doctora, y buenos días a todos. Efectivamente, coincidiendo con la doctora de la importancia y sobre todo la relevancia actual que tiene el tema que acaba de manejar el doctor Páez, por lo cual lo felicito, doctor, y además sabemos que esto da para mucho más, pero por supuesto los tiempos son limitados y trataremos de ser, digamos, un poco cortos con los tiempos para las preguntas. Hasta ahorita yo tengo 3 preguntas que hacerle. Si usted me lo permite, empiezo con la primera. Doctor Páez, en la actualidad los bioplásticos han ganado poco terreno ante los termoplásticos convencionales o aquellos que son derivados del petróleo. ¿Cuáles son los motivos o intereses de ello? Yo creo que sí, algunos bioplásticos sí han ganado terreno, pero efectivamente todavía no compiten en muchas características que tienen. El industrial o el usuario de un plástico, pues quiere que el plástico le funcione para lo que lo está utilizando. Entonces, algunos bioplásticos todavía no llegan a tener esas características deseables. Entonces, eso por un lado, pero yo diría que hay otra parte también. A veces hay un escepticismo en contra de los bioplásticos porque no funcionan. Yo creo que tenemos que, desde el punto de vista de la ciencia y sobre todo desde el punto de vista de las autoridades, tenemos que estimular más porque estos bioplásticos entren. Por ejemplo, pues hagamos una labor muy especial para apoyar más este tipo de materiales, siempre y cuando puedan competir más en costos y en sus características. Muy bien, doctor. La siguiente pregunta. Agradezco a las personas que están participando. La primera pregunta la hizo el ingeniero Douglas García. Agradezco también a Elisa Moreno, que hace la siguiente pregunta. La reducción de la contaminación plástica requiere una gran implicación por el gobierno y las mismas empresas. Individualmente podemos contribuir desde el hogar día a día, trabajar en familia, ser responsables y proactivos. ¿Qué medidas se pueden adoptar para reducir los microorganismos? Yo creo que lo último son los microplásticos. Lo que yo intenté con un ejercicio rápido que hice de todos los distintos plásticos que utilizamos en el 2018. Si ustedes recuerdan en esa tabla que les puse, el 47% a nivel mundial de los plásticos que más terminan en la basura y que luego se convierten en microplásticos son precisamente los que llamamos que tienen una vida útil menor a los 5 años, mucho menor, incluso de menos de un mes. Son los que llamamos coloquialmente plásticos de un solo uso. Entonces, yo sé que ustedes, en este caso me refiero a los diputados, pero en Europa sobre todo,
se están haciendo esfuerzos para que logremos nosotros cambiar ese chip. ¿A qué me refiero? Yo creo que podemos perfectamente los sinaloenses, los mexicanos, ir al supermercado y tener que ir como lo hacían nuestros abuelos o nuestros padres. Llevar nuestra bolsa. Y podemos evitar traernos esos bolsas de un solo uso que al rato terminan en la basura. Entonces, quizás con los costos, pues terminaron las bolsas del mercado sustituyendo a las bolsas que usábamos antes. En el MZ en Culiacán me tocaron aquellas bolsas grandes, pero que podemos recuperarlas de todos modos ahora. Para el medio ambiente son mucho mejor estas que las de plástico. Entonces, volviendo a la pregunta del ingeniero, me parece, pues sucede este asunto, ¿no? Muy bien, doctor, muchas gracias. Bueno, hay 2 felicitaciones de parte de Ever Alvarado. Comenta que es muy interesante su tema y muchas felicidades. También lo felicita la licenciada Teresita León por su brillante disertación y que muchas gracias a usted y a las autoridades. Hay otra pregunta, doctor. Es la siguiente. Gracias a Arturo Aguirre también por participar. Él pregunta, desde el ámbito de los archivos, nos preocupa la incorporación cada vez mayor de materiales plásticos o compuestos. ¿Qué nos puede comentar sobre su fiabilidad y cómo afecta la conservación de la memoria? ¿A qué normatividad internacional se deben de apagar estos materiales para su uso en archivos? ¿Se referirá a archivos tecnológicos, supongo? Tengo duda a qué se refiere cuando dice archivos, porque el término archivo, pues el archivero que usábamos clásicamente, ahí guardábamos nosotros las carpetas y todo era de cartón o de papel, pero ahora empieza a surgir también las carpetas que son de plástico, efectivamente. Y bueno, ¿qué va a pasar cuando las estamos usando ya por 3, 5 años? No sé si ustedes en sus casas han visto qué le pasa a un plástico de una carpeta en un archivero, pero cuando transcurren no 3 o 5 años, sino 8 o 10 años. Efectivamente, empezamos a ver que se cambió de un color blanco o un color llamativo a un color amarilloso y empieza a ponerse como que nos roza la piel, como porosa. Y lo que está pasando es que se está convirtiendo una parte de la carpeta en microplásticos que ahí quedan como pequeñas partículas y que no alcanzamos a mirar nosotros. Entonces, la parte legal, yo quisiera ser tan bueno para ustedes y explicárselas, pero es lo que menos trabajo yo, la parte legal. Trabajo más qué pasa con el microplástico y las características del mismo y cuánto hay en algunos peces y camarones, etcétera. Pero no, la parte jurídica no la conozco. Honestamente no se la podría contestar. Sí, bueno, eso tiene relación con la pregunta que hace Nancy Yolima, que dice si hay regulaciones para el control de plásticos. Entonces, esa parte ya quizás, no sé, a lo mejor no tenga usted una respuesta concreta sobre eso. Le voy a pasar otra pregunta, es un poquito extensa, pero vale la pena. Una de las reglas básicas en el manejo integral de residuos es la implementación de las 3 R. Reducir, reusar y reciclar. A lo largo de toda la cadena, desde la generación hasta la compra y consumo. Sin embargo, el reciclaje de un termoplástico tiene un límite en este caso particular. El termoplástico tradicional, al no ser desde un punto de vista de la termodinámica un sólido, el termoplástico es una matriz amorfa de líquido subenfriado. No es recomendable su reproceso más de un cierto número de veces, ya que el material pierde propiedades mecánicas. En base a lo anterior, se concluye que de las 3 R antes mencionadas, el reciclaje es la menos viable. ¿Observa usted otra regla más que pudiera añadirse? Yo defendería mucho el que entendamos que a nivel mundial el plástico que utilizamos
en las partes de los coches, el plástico que usamos en la construcción, el plástico que utilizamos en el sector eléctrico, son plásticos que tienen una duración, como lo dije hace rato, que puede ser de 8 o hasta 30 años. Pero nuestro gran problema ambiental viene sobre todo sobre los plásticos que usamos poco tiempo. Yo creo que si nos concentramos en resolver esa parte, daríamos un gran paso como seres humanos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a una isla en el Pacífico o nos vamos a las costas de Sinaloa, vamos a encontrar ahí restos de envases, de bolsa. O sea, repito, el embalaje y los envases que son de un solo uso o que tienen vidas útiles muy bajas son los que nos están provocando el problema ambiental más serio, más que los otros plásticos que empleamos en las construcciones. Entonces, creo yo que ahorita el enfoque que tomó Europa fue el que tomó esta iniciativa de ir sobre los plásticos de un solo uso. Y creo que perfectamente podemos hacer nuestra vida diaria con todo y lo que nos hemos mal acostumbrado. Repito, de ir al supermercado, de muchas cosas que hacemos, dejar a un lado los plásticos de un solo uso. Lo de la ropa, la parte textil es más complicada, pero también podríamos pensar en algunas alternativas. Entonces, esto del reciclamiento, como lo acaba de decir muy bien la persona, el reciclado tiene, sobre todo en estos plásticos que tienen que procesarse, llega un momento en que ya no lo puedes procesar más, por esto que yo estaba diciendo. Por el PET o cualquiera de ellos, el polipropileno, el polietileno, llega un momento en que se está fragmentando tanto y que ya no puedes recuperar lo que está fragmentado. Ahí está más difícil. Qué maravilla fuera que pudiéramos nosotros reciclar los fragmentos del plástico, o sea, el microplástico o los nanoplásticos, pero esto apenas los estamos empezando a estudiar. Esa es la realidad. Bueno, doctor, gracias. Tiene usted varias personas que lo están felicitando. Creo que son demasiadas, pero voy a nombrar unas 2, 3 y quizás 2 preguntas cortas porque no quisiera pues abusar de su tiempo. Me refiero a Tania Irizar, a Arturo Aguirre, a Luis Miguel Izquierdo, Alma Cruz, y regreso para hacerle una de las preguntas. Dice Teresita León. Teresita León. Doctor Páez, por favor, ¿me podría decir a qué se refiere cuando dice que puede producir traslocación cromosómica en el organismo? Se derivan unos desórdenes a nivel de los cromosomas. Hay que recordar que ahí van los genes, estos de la información hereditaria. Pues de repente podemos tener problemas a nivel celular y eso nos puede desencadenar problemas más serios, enfermedades más serias. Yo no me dedico a la genética, pero bueno, sí tuve el cuidado de ver esto. ¿Qué es traslocación? Bueno, es una traslocación cromosómica. O sea, esto puede desencadenar problemas de leucemia y problemas más complicados en el ser humano. Son enfermedades tremendas, que justo las conocemos muy poco, pero las pueden provocar otros tóxicos. Muy bien. Rápidamente, Ramón Palacios pregunta que usted mencionó que está conformando un equipo para el estudio de los microplásticos, que se está conformando ese equipo. ¿Cómo se puede integrar a los jóvenes que estudian la carrera de ingeniería ambiental? Pregunta. Nosotros, es un grupo como de 5 personas. Vamos a decir, nos organizamos a través de un proyecto que está parado ahorita por la pandemia, a nivel de la Agencia Internacional de Energía Atómica, en donde estamos participando personas de varios países de Centroamérica y Sudamérica. Está Colombia, está Brasil, está México, y estamos haciendo pues las primeras mediciones de microplásticos. Primero ahorita vamos a empezar con un ejercicio, si nos deja la pandemia, de afinar bien nuestras técnicas.
Sí, entonces estamos aprendiendo a trabajar con el tema. Ahorita hay una postdoctorante conmigo, que es la doctora Gladys Valencia, en donde estamos afinando la técnica para aislar los microplásticos, por ejemplo, en camarón. Y pues, ¿qué creen? Pues sí, el camarón sí tiene microplásticos, pero sobre todo lo tienen los intestinos, en lo que le llamamos la tripita los sinaloenses. Ahí tenemos que se acumulan principalmente los microplásticos en el camarón. Y volviendo a cómo pueden los jóvenes, bueno, ahorita tenemos como 4 tesistas de licenciatura anotados con el tema de microplásticos. Los tenemos acá del Tecnológico de acá de Mazatlán y los tenemos también de la UAS, de la FACIMAR. Tenemos 4 tesistas. Es la manera como estamos queriendo entrar a trabajar los microplásticos. Sí, vamos a ocupar muchas manos, pero sobre todo ojos con el microscopio, ¿no? Gracias, doctor. Termino con la última pregunta. Mayra Reyes, muchas gracias por participar. Pregunta, ¿qué nos puede decir acerca de los plásticos biodegradables? ¿Verdaderamente son amigables con el ambiente? Es pregunta. Los conozco poco. Sé que la UNAM y sé que el Politécnico han estado desarrollando algunos de estos materiales. A mí lo que me sorprende de repente como sociedad es que no estimulemos o como autoridades no busquemos mecanismos para estimular más este tipo de trabajo, porque este trabajo es importantísimo. ¿Y por qué no? Puede ser que un mexicano encuentre un material que completamente sustituya todos este tipo de termoplásticos o plásticos sintéticos. Pero pues sí necesitamos impulsarlo mucho, ¿no? Sé muy poco, sé de cosas experimentales que se han quedado en algo en los medios de comunicación, pero nunca lo he visto formalmente en un artículo científico o como debe de ser ya en la práctica. Entonces me parece que nos falta dar ese paso y hay mucho que hacer. Pero sobre todo yo diría, enfatizaría que hay que estimular este tipo de investigaciones. Muy bien, doctor. Pues vamos a terminar. Hay algunas otras preguntas, pero no queremos abusar de su tiempo. No sé si alguien de los que están presentes quiera hacer una pregunta directa. Si no es así, pues yo quiero agradecerle. Sí, Conchita, adelante. Levantó la mano a alguien. Quiero sí. hacer una pregunta. Por favor, si es tan amable. Y soy Elmer Mendoza. Ya te vi, Elmer. Ya te reconocí, presidente. Ok. Gracias. Buenos días, Federico. Oye, una pregunta muy práctica. Bueno, ahora estamos en pandemia y una de las, digamos, de los recursos que tenemos en la alimentación es, pues, comer enlatados. ¿Tú cuántas latas crees que podemos consumir a la semana, pues, sin correr demasiado peligro con todo lo que has mencionado en relación sobre todo a la cubierta interna que tienen las latas? Bueno, mira, yo lo que he leído y como yo soy una persona un poco exagerada a veces, si yo puedo evitar consumir tomate y lo puedo consumir así tal cual, evito la lata, ¿no? Pero si estás usando de manera normal una lata de un puré, pero ahora ya hay cartón también para el puré. Yo diría que si lo podemos evitar aquí entre nos, Elmer, pero el atún. Pero de la otra manera, pues sí, si llevas el riesgo de pasarte o de acumular algo de BPA, o sea, de bisfenol. Este bisfenol que todavía en humanos no sabemos qué provoca, porque hasta ahorita la lista de efectos que yo les pasé es en ratones o es en otros organismos acuáticos. Es tremendo lo que provoca. Y en humanos, pues no podemos extrapolarlo porque no tenemos totalmente los estudios, pero sí nos hace sospechar y se ha extrapolado y se calcula que lo que hay allí de BPA no debe de provocar problemas en los humanos, en las pocas latas que consumimos por semana. Entonces, de cualquier manera, Elmer, yo entre nos te diría que si puedes consumir más un producto así tal cual y te evitas la lata, es mejor. Pero no. Muy bien. Gracias. Le vamos a dar el uso de la voz a la maestra Alma Cázares, ¿sí? ¿Es correcto? Sí. Por favor, para que haga su pregunta, si es tan amable. Sí, muchas gracias, maestra. Buenos días, doctor Páez. Excelente Buenos videoconferencia días. porque nos amplía muy bien el tema.
La duda que yo tengo por cuestiones de casas que se hacen por envases de plástico grande de refresco, ahí no hay daño para las personas que están construyendo, porque me vino ahorita a la mente en ese aspecto que se están construyendo últimamente casas humildes con refrescos de Coca-Cola, Pepsi, que no dañaría ahí al ser humano, doctor. No conozco exactamente cómo están esas construcciones, pero si yo tengo totalmente un muro en mi techo y en mi casa, totalmente estoy rodeado de plásticos, ese plástico con los años se va a convertir poco a poco en microplásticos, en partículas muy finas que yo puedo estarlas respirando en lo que yo viva o duerma allí. Entonces, los estudios que estamos mirando en estos últimos 3 años nos indican que pues no sería aconsejable. No sería aconsejable este tipo de materiales para una vivienda, para estar ahí dormido y rodeado de estos materiales. Sobre todo cuando ya son materiales que pueden tener una vida no de un año ni de 3, sino de 10 o 20 o 30 años. Porque pues tarde o temprano ese plástico de ese envase poco a poco va a estar soltando, liberando, se va a estar fragmentando en microplásticos y en nanoplásticos. Sí. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues bien, doctor, agradecemos enormemente el tiempo que nos dedicó para disertar este tema tan importante y tan ilustrativo y que todavía da y dará para mucho más. Muchas gracias por su participación y por supuesto le doy el uso de la voz a la doctora Sonia Escalante, si es tan amable. Muchas gracias, licenciada Celaya. Gracias, doctor Páez. La verdad, muy interesante todas las preguntas y las respuestas, sobre todo, muy interesante. Antes de pasar a la siguiente fase de lo que es el programa, agradecer de nueva cuenta a las personas que han estado conectadas a través de Facebook Live del Congreso del Estado de Sinaloa y los que han estado en esta plataforma, a los alumnos de la carrera de Biología de la Universidad Autónoma Juárez de Tabasco, y sobre todo felicitar a su maestra, a la maestra Blanca Cecilia Priego Martínez, por llevar a esos alumnos de la mano a adquirir el aprendizaje y el conocimiento. Le cedemos el uso de la voz al maestro Elmer Mendoza para que nos dé su mensaje y clausure los trabajos de este interesante evento. Adelante, maestro Elmer. Muchas gracias, doctor Escalante. Pues ya repito, te felicito, Federico, realmente ha estado muy reveladora tu exposición. Realmente estamos conviviendo con otro enemigo, digamos, estamos durmiendo con otro enemigo aparte de todos, los que tenemos, el que son los plásticos, y es increíble porque en los años 60 una película muy famosa que se llamó El Graduado, donde él es un chico que se va a graduar y que le dicen, dedícate a los plásticos, le dicen los viejos empresarios, y eso coincide mucho con los datos que tú dices, sobre todo el dato de los años 50, en que el plástico pues se pone de moda, lo que tiene que ver con la producción. Pero fíjate todo lo que ha pasado, y es cierto, yo creo que tenemos que empezar por nosotros mismos y empezar a utilizar esas bolsas de las abuelas. Nosotros cuando menos ya tenemos 3, ¿sí? Pero el ejemplo, fíjate que los tomamos de mis hijos, uno vive en Portugal y el otro vive en España, de que ellos siempre van al supermercado con sus bolsas, y entonces pues, nosotros tenemos 3 ya y hacemos la misma operación, ¿no? De no aceptar bolsas en los supermercados desde hace ya como unos 3 años más o menos. Entonces, yo creo que hay que ayudar al mundo con esas pequeñas acciones que podemos hacer todos. Acuérdense que el mundo está lleno de problemas y de muchos problemas los hemos provocado todos, y de acuerdo a lo que tú dices, sobre todo lo que tiene que ver con los plásticos, y yo creo que todos podemos ayudar un poquito a resolverlo. Habrá cosas inevitables y ojalá, de lo que exponía Alma, pues que eviten vivir en una casa que se convertiría verdaderamente en un ataúd, ¿no? O sea, yo tampoco no me lo imaginaba que hubiera una casa así. Bueno, cada vez me siento más contento del
el acuerdo, el convenio que hemos hecho con el Congreso de nuestro estado, el estado de Sinaloa, para realizar un programa que realmente yo creo, Sonia, que nos está saliendo muy bien. Creo que si tenemos asuntos como estos tan importantes, tan necesarios, tan actualizantes de lo que es la realidad del mundo y que podamos exponerlos pues a las gentes que se conecten con nosotros, yo creo que estamos haciendo una gran labor de orientación pues, para la población, ¿no? Y creo que eso es una misión importante del Congreso y también del Colegio de Sinaloa. Así que bueno, pues no diré más. Estoy muy contento con la participación de Federico, con todo lo que nos ha expuesto y también con que podamos continuar sacando adelante este convenio con ustedes, Sonia Escalante. Así que, pues bueno, si tengo que decir la hora, fíjense que son las 11:16. Así que lo declaro formalmente clausurada esta gran conferencia y les envío un abrazo a todos y lo mejor y cuídense mucho. No salgan de casa, de verdad. Esto todavía no termina. No salgan y no coman alimentos enlatados. Era para ti el consejo, Elmer. Entre nos, ¿eh? Sí, claro.